Bienvenidos a este nuevo formato que estamos estrenando en el 2026, donde vamos a estar acompañándolos a través de estos pequeños videos, analizando todo lo que viene sucediendo en materia de la ciudad, en materia de la provincia y también en lo que respecta con Nación. Bienvenido, Mati. Hola, ¿cómo estamos? Bien, acá estrenando nuevo formato. Estrenando formato, así es. Estrenando Sí. formato, pero para que la gente no nos extrañe tanto. Si creemos que nos Sí, bueno, extrañan. ahí está el punto. Me parece que eso es lo que hay que dilucidar. Si nos extrañan o si quieren que estemos acá, creo que hay una gran mayoría que no, pero bueno. Pero vinimos porque tampoco sabíamos muy bien No, qué hacer. sí. Ya era Si no mucho nos tiempo. aburrimos, claro. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar en este primer encuentro con ustedes con el análisis de lo que fue el discurso en la apertura de sesiones ordinarias, en este caso provincial. Exactamente, provincial, que comenzó allí cerca de las 10 de la mañana. Primer discurso de Juan Pablo Valdés, sí, después de 2 meses, casi 3 de haber asumido la gobernación. Y eso lleva toda o conlleva toda una expectativa. Me parece que son distintos los discursos de gobernadores, presidentes y o intendentes que uno medianamente ya conoce por dónde va la línea, al que le toca hacer una apertura por primera vez, desde lo discursivo hasta la propuesta y hasta cómo trata lo que han sido las gestiones anteriores. En este caso, además, con toda la expectativa de qué decía de la gestión anterior también, porque se la entregó nada más ni nada menos que su propio hermano. Sí. Y por ahí arrancó. Por ese lado, un discurso que duró entre 25 y 30 minutos, no más que eso, un discurso bastante acotado por ahí a lo que uno está acostumbrado, e inició resaltando lo que ha sido la gestión y cómo le ha entregado la provincia a Gustavo Valdés. Exacto. Había mucha expectativa también con cómo se iban a manejar los recursos este año, porque recordemos que hay una gran diferencia entre lo que fue las gestiones últimas de Gustavo Valdés en cuanto a presupuesto con lo acotado que tiene de recursos Juan Pablo Valdés. Sin embargo, obviamente que el positivismo reinó en su discurso. Sí, me parece que hubo 3 líneas tal vez marcadas dentro del discurso, 3 o 4. La primera tenía que ver con esto que marcábamos recién, la provincia que recibía, una que estuvo dedicada a Nación en 2 partes, una a favor, podemos decir, de lo que ha sido la gestión de Javier Milei en estos 2 años, 3 años, la crítica hacia Nación, y después recién dejó para proyectar sus ideas o sus ejes básicos de gestión en estos 4 años que le va a tocar gobernar. En esa crítica, la idea o la el claro eje de vamos a defender la autonomía correntina y la identidad correntina, y obviamente teniendo en cuenta que, bueno, después lo vamos a hablar también con respecto a Nación, pero la retención de las coparticipaciones. Sí, a mí me quedó una sensación extraña, ¿no? Eso que vos decís, bueno, con amigos así, si yo fuera Javier Milei, con amigos así como Juan Pablo Valdés, la verdad que no necesito enemigos. ¿Por qué digo? Porque Juan Pablo Valdés marca 2 o 3 cuestiones de la gestión que creo que el 80% de la sociedad está a favor de que había que hacerlo. Después discutimos cómo era la implementación, pero tiene que ver con el déficit y o el superávit fiscal, lo que tiene que ver con la inflación, y después cuestiones que se debían realizar como la reforma laboral. El punto está que es muchas más vagas las ideas con respecto a estos puntos positivos de la gestión del gobierno nacional a las críticas que él realiza. Claro. Cuando él marca las críticas es puntual, y hay una frase que palabras más, palabras menos termina marcando, que tiene que ver con, bueno, el superávit fiscal está buenísimo y todos apostábamos a eso, pero si ese superávit va a implicar el desfinanciamiento de las provincias, lo estás haciendo con la mía. Exactamente, a eso es a lo que voy, ¿no? Por eso digo, después analizaremos también el discurso presidencial, pero en este caso hay algo que creo que se va a repetir y que se viene repitiendo a lo largo de los discursos de los mandatarios provinciales, Sí. que tiene que ver con que es fácil que te sobre dinero cuando el dinero ese no es tuyo. Sí. No lo estás enviando a donde corresponde. Yo estuve muy atenta en todo este movimiento de extraordinarias nacionales a cómo se iba a manejar Corrientes. Y Corrientes le tendió una mano a Javier Milei
después de un año donde fue bastante aguerrida la relación. Sí, Porque tanto senadores como sí. diputados del gobierno provincial, o sea, que responden a la fuerza de Vamos Corrientes y del radicalismo como eje central, acompañaron los proyectos. De hecho, la reforma laboral en Senado fue en conferencia quien toma la palabra y defiende el trabajo que se había hecho sobre la reforma es nada más ni nada menos que el senador Vizqui. Sí, 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 sí. Por eso creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el apoyo de los legisladores. Claro está que también hay una moneda de cambio, que es lo que buscan las provincias con respecto a los beneficios y o a las cuestiones que son de las provincias y no le han sido otorgadas en el último tiempo. Esa sería la parte que le dan los gobernadores. El punto está en que no reciben nada a cambio. Juan Pablo Valdés habló ayer de los recortes en salud y en educación, de lo caro que cobraba la energía Camesa, la de PEC, y que después eso se terminaba trasladando a los precios de los usuarios, sin regalías de Yacyretá, sin regalías de Salto Grande según lo que le corresponde, deuda de Nación con las cajas previsionales, el precio del dólar que le quita competitividad a la producción correntina. Creo que eso por ahí son los puntos más importantes, por eso digo, fue mucho más claro en todo lo que Nación no hizo con las provincias, a la buena voluntad de te vamos a acompañar, pero llega un momento en el que nosotros vamos a defender los intereses de los correntinos. Habrá que ver cómo sea la relación en este primer año de Juan Pablo Valdés, pero tercer año de Javier Milei. Exactamente. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo jugarme la cabeza en mi primer año de mandatario cuando en realidad vos ya venís con experiencia en el mando y las consecuencias me parece que ya son muy tuyas, ¿no? Sí, y hay que empezar a prestar atención también, tal vez todavía no este año o después de mitad de año, cuál es la forma que tiene Juan Pablo Valdés de tratar con Nación comparado con lo que ha sido su hermano, ¿no? Ese es otro punto que hay que ir mirando, cómo va a ser esa gestión, cómo va a ser esa relación, pero vuelvo a repetir, creo que el punto más importante va a estar en si en algún momento Nación destraba todo lo que le corresponde a las provincias, pero en este caso principalmente a Corrientes, que es lo que nos interesa. Yo lo veo difícil. Corrientes tiene un objetivo muy claro, más allá de estos puntos, que es el predio del Regimiento 9. El predio del Regimiento 9, que para los que conocen Corrientes Capital está ubicado en la costanera, es el gran objetivo de la gestión porque es el lugar más caro de la provincia, Claro. para todo lo que tenga que ver con obras. Eso es de Nación y lo que pide Corrientes hace muchos años Es que se lo es que le transfiera. otorguen eso exactamente al Estado provincial. Ahí va a estar la gran discusión o la gran pelea y tal vez todo lo que se vino haciendo tenga como finalidad que ese predio sea otorgado. Estuvo Gustavo Valdés Estuvo Gustavo Valdés. acompañando. Sí, Recordemos que es legislador provincial exacto. también, ¿no? Y acompañando esto. Y me parece que va a ser una de las aristas interesantes, esta relación de hermanos. Porque no deja de haber una especie de morbo detrás de escena de quién está mandando realmente. Sí, Y si Juan Pablo Valdés solamente va a sostener el cetro de gobernador y después para volver a entregárselo, o va a jugar su carrera política en esto y va a apostar también a continuar en el mandato. Por ahí, no digo desentendiéndose de Gustavo Valdés, pero sí marcando su propia claro. impronta. Gustavo Valdés, que salvo allí fin de año, cuando se discutió el presupuesto, después desapareció de la escena Exacto. política. Vuelve recién a esta semana o la semana pasada a lo que es el epicentro. Bueno, ahora ya comienzan también las sesiones a nivel provincial y ahí lo vamos a ir viendo. Pero queda así esta sensación de, bueno, a ver cómo se van a manejar. Creo que los primeros movimientos de Juan Pablo Valdés en el armado de su gabinete, por lo menos hasta ahí, muestran autonomía, ¿sí? De ser él quien quiera gobernar la provincia sin, no digo sin importar, porque está claro que si es tu hermano y vos tenés una buena relación, gobernó 8 años la provincia, fue el gobernador electo
con mayor cantidad de votos en la historia de Corrientes, lo vas a escuchar. Pero después quedará la parte más fina. Y ahí hay algunas cuestiones que me parece que hay una diferencia o una apuesta de Juan Pablo Valdés a finalizar algo o a comenzar algo que muchas veces había quedado en lo discursivo, que tiene que ver con la modernización del Estado. Exacto. La descentralización, la desburocratización, me parece que esos son los objetivos, y ahí vos ves los primeros movimientos. Uno de los puntos que habla en el día de ayer, de los 4 ejes que tiene, es la economía del conocimiento y la tecnología aplicada. Creo que va por ahí: logística y puertos como eje de integración regional, energías renovables y economía verde, y foresto industrial con valores agregados. Esos son los 4 ejes que él traza para su gestión, pero me quedo con economía del conocimiento, con tecnología aplicada y con todo lo que tenga que ver. Que Gustavo Valdés había tenido como el gran desafío de conectar toda la provincia. Sí, El Ministerio de Comunicación también, la idea de trazar con toda la tecnología de la provincia, fibra óptica, todo lo que tenía que ver con esto, que la verdad no me encuentro en condiciones de decir si lo terminó de cumplir o no, porque fue uno de los ejes que nunca se rindió cuentas públicas, digo, públicas hablo de mediáticas, de cómo, claro, obviamente que eso después estarán dentro de las cuentas, sí, que se rinden a la legislatura, pero digo, no fue un ministerio que dio que habló mucho, ni que dio a conocer si esos objetivos se llegaron a cumplir, pero había sido como uno de los grandes ejes de Gustavo Valdés también. Sí. Por eso digo, me parece que por ahí Gustavo Valdés intentó o plantó la semilla para que eso se concrete ahora en esto que hablamos él fue claro, dijo: modernización del Estado en todos los campos a través de la incorporación de tecnología. Me parece que ese va a ser el punto de su gestión. En el armado del gabinete también uno ve figuras jóvenes, y su edad entiende que irá por la aplicación de tecnología en la gestión. Bueno, fueron concretas las propuestas. Sí. Me parece que eso se quedó bien en claro, ¿no? Y vamos a leerles cuáles son. Poner en marcha la construcción del puerto de la Valle. Sí. Esa es una. El compromiso de la inauguración de 40 escuelas nuevas y de refacciones en 200 unidades más. Sí, hay escuelas que están arrancando completamente nuevas en la provincia y otras que no se han terminado, en el medio de un contexto nacional complicado también, porque recordemos que hay un paro nacional, que o sea, que los gremios docentes adhirieron a esa medida, pero bueno, hay como un compromiso para tratar también de mitigar la reunión con los gremios que se concretan esta semana. El miércoles 4. El miércoles 4. Hay noticias para Paso de los Libres. Sí. En todo esto, porque se habló, muchos dirán, nuevamente viene la promesa de, pero se habló de la inversión en el aeropuerto de Paso de los Libres. Había comenzado el año pasado con la campaña, se vio movimiento, se vieron algunas cuestiones, algunos arreglos, pero bueno, ahora parece como concreto en la propuesta, en el discurso, que me parece que le da como otra impronta. A mí me queda eso, ¿no? Más allá de que los libreños venimos acostumbrados a esta promesa, es la primera vez, por lo menos, que yo escucho ¿para qué querés el aeropuerto de Paso de los Libres? Y ahí él fue claro, dijo, promover el turismo, sí, el aeropuerto de Paso de los Libres es ruta de Brasil, de Río de Janeiro, hacia los aeropuertos de Buenos Aires o a los más importantes del país, y el transporte de carga pesada. Me parece que es la primera vez que yo escucho, bueno, pero ¿para qué? ¿Querés para vuelos de cabotaje, para que vengan o conectar Corrientes Capital con Paso de los Libres? No, me parece que ahí está el punto. Juan Pablo Valdés y su gabinete ven la importancia de esta ruta con el gigante que es Brasil, y por ese lado va la idea. Bien, después hay muchas obras como la de asfalto, cordón cuneta y ripio en toda la provincia, el ensanche y la repavimentación de Ruta 27 que une Saladas y Goya, que es muy importante también porque la verdad que se estaba pidiendo. En Capital, construcción de canales, desagües, asfaltos, ripio y obras de seguridad. En cuanto a lo que tiene que ver con la salud, trabajo en la atención primaria y asistencia a embarazadas y niños en los primeros años de vida.
y el servicio de telemedicina provincial. Sí. Sí, eso Acá fueron... me acordé de Sigilio. Sí, era uno de, Era de uno de los los que proyectos había... y digo, Sí, bueno, me parece que va todo medio por ahí ahora, ¿no? En sí, esto de la comunicación y todo, me acordé porque era una de las propuestas, pero digo, me parece que se encamina todo a lo que tiene que ver con la sí. Y tecnología después también. creo que la más inmediata tiene que ver con el programa Sostiene Corrientes, que es Exactamente. para... Bueno, viviendas también es importante porque tenés la continuidad de los programas de ejecución, construcción de 500 viviendas ujú, para capital y 1000 más en el interior. A mí me quedó sabor a poco con esas sí, 1000 para sí, todo el sí, claro. interior. Vivienda siempre es un punto crítico en la provincia porque es lo que más se necesita, pero el presupuesto siempre es escaso. 1000 casas para todo el interior es como 20 Sí, casas para sí, cada sí, sí, departamento, sí. digamos, es muy poquito. Así que, pero bueno, está también el hecho de que eso va a suceder. Y lo del Banco de Corrientes. Exactamente, el programa Sostiene Corrientes, que está destinado a acompañar a las familias que tengan deudas con la tarjeta de crédito de más de 100.000 pesos, y también a las empresas que estén necesitando, bueno, refinanciar esas deudas entre 6 y 12 cuotas con una tasa muy sostenible, dice él, pero bueno, sin marcar. Por eso digo, creo que esto es lo más inmediato, que lo vamos a conocer seguramente con el correr de esta semana. Me quedo con el dato de las 89 familias que van a ser alcanzadas y que creo, 89.000. sí, 89.000 familias. Ujú. Y digo, me parece que es plantarse en el contexto de crisis Sí, de la sí, sí, sí. Argentina y tratar de darle una solución desde el gobierno. Y con esta medida marcando una distancia importante con el gobierno nacional también, porque estamos hablando de desde el Estado ayudar a las familias a poder Claro, salir de esa situación de deuda y no el desentendimiento de sí, cada sí, sí, individuo, sí. digamos. Me parece que yo lo vi por ese lado. Se marca una política distinta, Sí, además reconocer también que las familias en los últimos años se han endeudado endeudado. en tarjeta de manera muy importante. Y para las empresas que usan el 75% o más del límite de acuerdo, se financiará el 80%, Ujú, también con el saldo en 12 meses. sí, así es. Me pareció muy, muy importante. Primer discurso con un tono muy, muy seguro, lo vi también. Sí, No lo vi titubeando al yo, gobernador, siendo la primera vez que abrís las sesiones. sí, a mí me quedó un discurso de dos etapas. Una primera etapa que me daba la sensación de que estaba muy redactado y no estaba redactado por él ese discurso, que es el reconocimiento a la gestión de Gustavo Valdés, eh, y los aciertos del gobierno nacional. Después que él pasa a la parte de los aciertos del gobierno nacional, donde empieza a marcar las críticas a Javier Milei y a trazar sus ejes, ahí sí vi un Juan Pablo Valdés mucho más seguro de lo que hacía. La primera etapa lo vi flojo, entendiendo por supuesto el El contexto, nerviosismo. claro, el contexto de que era su primera apertura de sesiones, pero observé eso. Bien. El futuro es hoy, empieza hoy, dijo. Sí, 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 sí. Em, Después quiero resaltar una cuestión, ¿no? De todo lo que ha sido la apertura en el día de ayer. Eh, Porque después, pasada las 9 de la noche, la historia fue muy distinta a nivel nacional. El respeto que se tiene en Corrientes por los gobernadores, o por la investidura, ¿no? Sí. Eh, Hemos visto a lo largo de los últimos años, pero voy al ejemplo del día de ayer, un gobernador que se sienta, hace lo que tiene que hacer, da su discurso, deja formalmente inauguradas las sesiones, aplausos de su gabinete para algunas cuestiones, he visto aplausos de algunos legisladores de la oposición para lo que creían correcto, pero sin falta de respeto. Me parece que eso es algo que se ha perdido muchísimo en la política, principalmente a nivel nacional. Lo de anoche fue espantoso, paupérrimo, tristísimo. Entonces me quedé mirando eso que sucedió en la provincia.
Estaba la senadora, la diputada Ana Almirón, alguien muy dura que tiene Sí. su experiencia en la Nación, muy respetuosa. Estaba Celeste Ascúa como senadora, estaba César Lescano, es decir, toda la oposición estaba y fueron muy respetuosos. Se levantaron, terminó la sesión, todos Después aplaudieron. harán sus descargos Por supuesto. particulares en sus propias redes y todo, pero me parece que el momento es es escuchar, anotar y en todo caso después, bueno, No, por supuesto, después vienen las críticas, podés exactamente. estar totalmente en desacuerdo con lo que se dijo, pero vos tenés que respetar, vos como gobernador, a los que están presentes y el público que está ahí, Exacto. que sos nada más y nada menos que legisladores provinciales, el respeto para con quien lleva la provincia adelante. Bueno, esto fue entonces el análisis de lo que sucedía ayer en la legislatura provincial en la apertura de sesiones ordinarias a cargo del gobernador Juan Pablo Valdés.